De Mega Noticias al periodista Andrés Villarreal. Andrés, con el gusto de saludarte y me gustaría empezar, ¿cómo surge la investigación alrededor de este tema? ¿Cómo se identifica? Aquí hay algo, aquí se tiene que empezar a rascar, se tiene que investigar. Andrés. ¿Cómo estás, Gabriel? Pues muy buenas tardes y me da mucho gusto, como siempre, saludarte. Efectivamente, nosotros sabemos que detrás de lo que se conoce como campañas negras en redes sociales hay alguien detrás. Los partidos políticos y los candidatos hacen este juego desde hace mucho tiempo. Ahora se utilizan las redes sociales, en realidad las campañas negras siempre han existido. Desde que hay una lucha por el poder, hay también de manera paralela otra lucha encarnizada y de esta forma obscura, como decimos nosotros, o por debajo de lo que está ocurriendo por todos otros lados. Ya pasaron los meses de campaña, muchos le han dado vuelta a la página, Gabriel, pero es importante que los ciudadanos no lo hagamos y que conozcamos cómo algunas de las empresas operan para poder llevar estos contenidos a las redes sociales y bombardear con esos mensajes que no podrían pasar de manera legal ante el Instituto Nacional Electoral. De esa forma es como se pautan estos contenidos para que los spots lleguen a los futuros votantes, a los electores, a los ciudadanos e influyan en ellos. Se identificó digamos, lo que dio la pauta para empezar a investigar, sobre todo porque, bueno, quienes nos dedicamos a esto, digamos, ya empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y quién está detrás de esa página que de pronto está difundiendo material que de pronto no tiene un nombre, no hay una persona, no hay un perfil, es un nombre de alguna empresa? Y ya lo hemos visto en otras elecciones, digo, para no irme tan lejos, en la elección de Donald Trump, con todo este asunto de Cambridge Analytica y la manera que se empezó a manipular la información. En este caso, Andrés, ¿ustedes con qué se toparon que dijeron, hey, aquí hay algo? Bueno, el reportero que encabezó esta investigación, Emiliano Fernández, lo que empezó a rastrear es esta biblioteca de Meta, que es la empresa que respalda a Facebook, cómo va dejando algunas evidencias. Y es importante también que el público conozca que las redes sociales cobran para poder pautar estos contenidos y supuestamente colocan candados para poder identificar quién está llevando esos contenidos que después llegarán a los usuarios de esa empresa, a quienes formamos parte de las redes sociales. Entonces se empezó a rastrear todos estos contenidos y se empezaron a hacer vínculos entre ellos, porque las mismas producciones aparecían en distintas páginas con distintos perfiles e incluso en distintos lugares donde se dieron de alta estas páginas con nombres que hacían creer que se trataba de un medio de comunicación, Gabriel, como México Noticias, Noticias Hoy y algunos otros que son como parecidos a nombres de medios de comunicación, pero en realidad no lo son. Lo único que pautan no son noticias, sino contenidos tendientes a influir en los votantes y que en su gran mayoría son altamente violentos, son comerciales o publicaciones, fotografías y demás que vinculan mucho con la delincuencia, que hacen creer que alguno de los candidatos está vinculado con alguno grupo delictivo, etcétera. Esos son los contenidos que llevan a pautar las empresas a través de esos perfiles que en realidad no existen. Finalmente fue posible un correo electrónico que reveló que la empresa involucrada ya había puesto ese correo electrónico en un padrón de proveedores, que en este caso se tiene que poner esa información. Todos los proveedores, todas las empresas que le venden algo a los gobiernos tienen que poner cierta información. Ahí es como fue posible dar esa que se conoce como huella digital, seguir jalando ese hilo hasta dar con esas empresas. Y aquí me detengo y me gustaría que para tener una idea del tamaño, además del trabajo de la unidad de investigación, estamos hablando de que, Andrés, están utilizando inteligencia artificial y además código abierto. Hay especialización en la investigación, Andrés.
Sí, pues ha sido necesario, además de bajar muchísima información que está, en algunos casos han buscado encriptar o han buscado ocultar lo mayor posible, porque un rasgo esencial de las campañas negras tiene que haber dos cosas fundamentales. Una de ellas, por supuesto, que aunque sepamos quién pudiera ser el autor de ese contenido, no se dé o no haya pruebas de que lo vinculen de manera directa. Y por otro lado, que tampoco, de ninguna manera, haya la posibilidad de saber que alguien pagó por esos contenidos, porque la legislación es muy clara con respecto a los recursos públicos o privados que entran en una campaña, en qué se utilizan y que se tiene que dar cuenta a la autoridad, en este caso el Instituto Nacional Electoral, de cualquier gasto de campaña. Y en este caso son esas dos cosas que es muy importante que no se revelen. Pues bueno, gracias a esas herramientas fue posible ir detectando primero que todo la punta de la madeja, por decirlo así, y después ir conectando las distintas perfiles y páginas que había alrededor de estos que llamamos 6 clústeres, es decir, 6 distintas ramificaciones que hay alrededor de perfiles que sus conexiones son que fueron creados sus correos electrónicos que dieron el mismo día o bien comparten los contenidos por los cuales estuvo pagando. Oye, Andrés, y hablando de fiscalización, ahorita que lo comentabas, pues ni hablar, ¿no? Digamos, es todo esto, como bien decías al principio, queda por debajo de lo que está quizás el INE o las autoridades electorales en los estados, pues completamente, me parece que completamente rebasados para hacer una fiscalización así, ¿no? Sí, pues bueno, hay que reconocer que 18.5 millones, que es lo que hemos detectado que se pagó, es una cantidad minúscula con respecto al dinero que fluye durante un proceso electoral, mucho más tratándose de una campaña presidencial. En este caso, 18.5 millones no pintan absolutamente para nada, pero es la cantidad que ha sido posible vincular con estas páginas de Internet. Pero bueno, ciertamente nuestro sistema electoral tiene muchas fallas. Entre ellas quisimos visualizar o evidenciar que una de ellas es esta, las campañas que ocurren de manera paralela por debajo de toda la campaña que ya nos tocó ver durante los meses anteriores. Está también esta, y otra de las fallas que tiene es cómo encontrar el recurso, cómo seguir la pista del dinero para poder detectar quién gasta y de qué manera, y si lo hace de una manera incorrecta que no está en la ley, pues que tenga consecuencias. Oye, Andrés, me tengo que ir a la pausa. Me gustaría que retomar esta charla contigo en un momento más y nos explicaras ahorita, pues ya a profundidad, cómo se dio esta trama, este entramado de páginas, correos electrónicos, depósitos y, como bien decías, los clústeres, cómo se dio esa ramificación que ahorita te retomamos, pero me tengo que ir al debate también. Primero una pausa y regresamos. De vuelta y nos arrancamos a debate. Saludo con gusto. El día de hoy me acompañan Federico Berrueto, él es analista